El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un nuevo viernes junto a ustedes aquí en la pantalla de Canal 11. Comenzamos El Espejo y usted habrá visto que hemos intentado en el correr de este mes tratar de abordar distintos temas, ¿no? Algunos tienen que ver con la realidad coyuntural, puntual, discusiones económicas que, como decimos siempre, se ganan buena parte de la cobertura periodística de los finales de los años, cuando se discuten los presupuestos, cuando se determinan cuáles van a ser las políticas a llevar a cabo en el próximo año, en este caso en el 2014. Pero también le damos espacio a las actividades que dependen de esas decisiones y de otras tantas, y a veces de la economía nacional y de la economía mundial. Y en este caso vamos a hablar de una actividad muy importante que tiene fundamentalmente la ciudad de Ushuaia, que va creciendo, que genera puestos de trabajo, que a veces nos cuesta un poco incorporarla como una actividad que necesita de nuestra atención, de nuestro cuidado y colaboración. Hablamos del turismo y cuando hablamos de cuidado y colaboración es de lo más preciado que tenemos, que es el paisaje y los recursos naturales. Es importante que esta actividad tenga también incorporada a la gente de nuestra ciudad como partícipe necesario y garantía de que tengamos muchos años más por delante para poder seguir creciendo. Vamos a hablar de turismo en el programa del día de hoy. Vamos a ver cómo viene la temporada que tenemos ya transitando en Ushuaia, en toda la provincia, porque tenemos un sur que tiene muchísimas bellezas naturales, es el fin del mundo, es un sello no turístico, pero tenemos una zona central, una zona de transición con muchas bellezas y también una zona norte con sus propias características históricas, pesca, recursos, que también en menor cuantía se incorpora al mercado turístico en la Tierra del Fuego. Para eso tenemos aquí con nosotros y nos van a acompañar durante esta hora de programa a los integrantes de la Cámara de Turismo, a los que les vamos a dar las buenas noches. Bueno, tenemos al presidente de la Cámara de Turismo, Marcelo Lietti. Hola, ¿Cómo estás, noches, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias. Gracias por la invitación. Sí, y además tenemos a la Cámara, porque siempre, bueno, hay algún representante, por lo general estamos con el Ushuaia Buró, con la Cámara de Turismo, con la Cámara Hotelera, pero la Cámara Hotelera en su conjunto es la primera vez que los tenemos. Hoy la Cámara de Turismo estamos todos. Estamos todos, dijo Marcelo. Bueno, ¿por qué? Porque está también Sebastián Galdeano, que es el tesorero de la Cámara. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Lo tenemos a Luis Di Giorgio, que es vicepresidente de la Cámara. Muchas ¿Cómo gracias, estás? buenas noches. Y está Claudio de Sousa, él es secretario de la Cámara. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, la Cámara en pleno, porque vamos a hablar de turismo. Y la idea es, para poder hacerlo ordenadamente, tratar de introducir esta actividad tan importante para la ciudad de Ushuaia en el marco de la economía mundial, en el marco de una realidad mundial que hoy pone a la Argentina y a nosotros como parte de esta Argentina a veces en una situación complicada, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este escenario mundial en relación a la actividad local? Está bueno encararlo desde ese punto porque cualquier actividad económica depende de la economía nacional y mundial. Más aún el tema, la actividad turística que hoy con esta globalización que ha logrado Internet nos ubica en un lugar más o menos dinámico. En este caso va muy ajustado a la economía y a lo que sucede en el mundo. Así que uno tiene que dejar de recordar los mejores años del turismo en la Argentina, fueron del 2002, 2003 principalmente al 2009. Ese fue el último año que ya comienza una pequeña caída y se modifica mucho 2010, 2011 justamente por el tema de cambio. Tiene que ver mucho con el tema del cambio.
que a veces se quiere hablar, no se quiere hablar, de qué manera se profundiza esto, ¿no? Pero está ajustado a la situación del cambio. Si hoy tuviéramos seguramente un cambio más favorable o en su defecto creo que se está hablando, por lo menos se siente que se habla a nivel nacional, tal vez de un dólar turista claro. Importante, que está más cerca de lo que hoy se habla del dólar blue, ¿no? Yo lo escuchaba a Lombardi. Yo sé que molesta, perdón, sí, sé que molesta hablar de dólar, pero lamentablemente en la es que economía, es el cambio, porque claro. digo, estamos hablando del mundo, de Correcto. quienes del mundo llegan a este lugar y el dinero es absolutamente indispensable, ¿no? Yo le sumaría a lo que dice Marcelo, sí. También lo que sucede a nivel mundial, que se suma a nuestra realidad, que es a partir del 2008 la crisis internacional que claro. genera mercados tan fuertes como pueden llegar a ser Estados Unidos o Europa, y a eso se agudiza con los últimos 2 o 3 años nuestros que, digamos, no estamos sumando para que este tipo de mercado, que de a poco se empieza a revertir, pueda por lo menos recuperar lo que recién Marcelo mencionaba, de los años 2003 en adelante. Claro, porque Europa era un sitio de donde provenían la mayor parte de los turistas que llegaban Correcto. Acá, ¿no? Digo, sí. Eso cambió la realidad de quienes vienen Correcto. Hacia este lugar. Y Europa, yo creo que Patagonia fundamentalmente claro. fue uno de los destinos que siempre se posicionaron en Europa, por sobre todas las cosas en países como España, Italia, Alemania, Francia. Y que son los que están en crisis. Y que son los que están justamente ahora en crisis. Porque no todo el mundo está en crisis. Exactamente. Y creo que en ese punto, bueno, tratando de traducirlo a hoy a una realidad que nos lleva a que no estemos tal vez en la misma posición que teníamos en el 2008-2009. Claro, se suma un condicionante. Claro. Hablamos como Argentina, no solamente como tierra. Claro, no, por supuesto, digo, se suma un condicionante mundial a un condicionante nacional. Correcto. Para que la situación sea complicada, ¿no? Se buscan nuevos mercados igual, después vamos a ir hablando de esto, pero esa situación generó compleja la actividad. Sí, la hace compleja porque por otro lado propone la fuerza del turista, hace que también exista esta posibilidad de que él busca cambiar, por ejemplo, un dólar, no en una casa de cambio. Entonces, digamos, esto está generando la necesidad de que se pueda ver este dólar turista, como dice Marcelo, y blanquearlo y hacerlo y oficializar esa situación más que nada para que sea benéfica para todos. Claro, digo, esa crisis llevó a que la gente tuviera menos recursos. Algunos decidían no viajar y otros decidían viajar, pero con los bolsillos un poco más flacos. Lo escuchaba Lombardi hace unos días atrás, de turismo de la ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, y él decía que es muy complicado el tema fundamentalmente por el cambio. Es decir, a lo mejor los países limítrofes o aquellas personas que saben de cómo es la dinámica en la Argentina ya vienen preparados, pero hay extranjeros que no, y entonces tienen que tomar el mercado ilegal con ciertas inseguridades. Si toman el mercado blue, digamos, les conviene a Argentina, pero si van al dólar oficial no les conviene y es un destino muy caro. Exacto. Eso es lo que complejiza la situación. A ver, yo pienso que, digamos, también, una cosa es el valor de la moneda, que es el cambio en sí, y otra cosa es el valor nominal de las cosas. Hace 5 años el dólar costaba 3 pesos. O sea que no importa el valor. O sea, a ver, si vos vas a, no sé, Vietnam y cambiás 2 millones de vietnamitas, digamos, por cada dólar, es un montón. No, depende de lo que vos puedas comprar con eso. Claro. Entonces, creo que el tema básico radica en la inflación. Si vos no tuvieras inflación, capaz que el dólar podría seguir estando a 4 pesos y sería favorable. Eso es cierto. Eso es porque hay destinos, digamos, en Latinoamérica donde uno puede comer muy bien, que comparado con la Argentina comería una persona, y comen 4. Exacto. Digo, es cierto, hay valores referenciales nominales, la cuestión del valor nominal es el poder de adquisición. Exacto, es como el engaño ese que uno dice, compré el auto en 20.000, 5 años después lo vendí al mismo precio, pero no te vas a volver a comprar ese mismo auto. O sea, porque... Es el tesorero de la cámara, el que más claro tiene los números. Pero además esto es interesante y a veces parece hasta político, no es político, tiene que ver con economía y tiene que ver con que el turismo, uno cuando publica un hotel, lo publica a nivel mundial. Exacto. Y el mundo se maneja con el nivel dólar, es decir, y además lo que nos pasa, a veces digo, ¿cómo es el turismo? Y uno tiene que pensar cómo consume uno. ¿Y cómo consume uno? Cuando compra, se mete, ingresa y decir, bueno, yo compro en el lugar que más me conviene. Entonces un extranjero hay que ponerse a pensar que $100 es muchísimo dinero para, no sé, un español o un americano o un chino. No lo es acá. No lo es acá, entonces
Esto es muy complicado, está muy complicado ese tema. Y es un tema que es una tarea que el gobierno, inclusive nacional, el Ministerio de Turismo y todos están trabajando seriamente en esto. No es que lo descubrimos nosotros y que sea un tema que solo nosotros nos damos cuenta. Es un tema a trabajar. Y cuando vos mencionaste los nuevos mercados, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Sí. Vamos a hacer la primera pausa. Les voy a preguntar después por el dólar turista, a ver qué va a pasar, porque parece que va a haber algunos retoques. Sí. Y nos vamos a meter en la búsqueda de nuevos mercados y en el mercado nacional fundamentalmente. Pausa. El espejo. El espejo.